Chicos, buenos días. El día de hoy entonces vamos a explicar lo que son las adaptaciones en las plantas. Las plantas, al igual que todos los organismos que existen en la naturaleza, necesitan su proceso de adaptación para lograr soportar los cambios y garantizar la supervivencia. Cuando hablamos nosotros de las plantas, hablamos de que existen unas especializadas y unas menos especializadas en su árbol filogenético de evolución. Cuando hablamos de plantas no especializadas, hablamos de las plantas no vasculares, es decir, que no poseen dentro de su sistema vascular unos conductos denominados xilema y floema, que son los que permiten todo el paso de minerales y nutrientes. Cuando ya hablamos de nuestras plantas que son angiospermas científicamente conocidas, hablamos de las plantas que ya tienen una estructura morfológica desde una raíz, tallo, hojas, flores, frutos, ¿cierto? Pero lo más importante, poseen sus vasos conductores, que son el xilema y el floema, para realizar procesos de fotosíntesis y de adquisición de nutrientes. Cuando hablamos entonces de plantas y de cualquier otro tipo de organismo, podemos pensar que los supervivientes son aquellas especies que mejor se adaptan a los cambios del medio donde viven. Como ya lo veníamos hablando en nuestras adaptaciones de los animales, la naturaleza es cambiante, ¿cierto? No es estática, todo el tiempo genera cambios. Entonces estos cambios son denominados presiones ambientales, las cuales digamos que presionan, como su nombre lo dicen, a todas las especies que existen en determinados tipos de ecosistema para que logren la supervivencia. La gran diversidad de hábitats que encontramos en el planeta ofrece a los seres vivos diferentes dificultades para vivir en ellos, ¿sí? Todos los ambientes y ecosistemas presentan diferentes variaciones en sus componentes abióticos: temperatura, presión atmosférica, vientos, luz, salinidad, entre otros. Con el paso de millones de años, solo han sobrevivido los mejor adaptados a cada lugar, de manera que las especies van cambiando con el tiempo, adaptándose a las peculiaridades de cada medio, como es la humedad, la luz. Es decir, que esta oración lo que nos dice es que los que logran adaptarse mejor a las condiciones cambiantes son las especies con mejores adaptaciones y mejores posibilidades de evolucionar en el tiempo. Antes de seguir con nuestra explicación, entonces es importante volver a recordar toda la morfología de la planta. Cuando hablamos de la morfología, hablamos de su estructura anatómica, es decir, de las formas que poseen. Entonces, poseen unas raíces y tubérculos que son supremamente importantes, a partir de las cuales la planta puede proveer alimento desde la tierra hasta el resto de la planta, ¿cierto? Poseen un tallo que es el que le da soporte, el que le da rigidez a la planta para que pueda estar anclada. Pero aparte de eso, es, digamos que la estructura que soporta lo que son las hojas, frutos y todo lo que posee la planta como tal en sus órganos. Las hojas son súper importantes en la planta porque son el órgano que realiza la fotosíntesis a partir de la luz solar por medio de una sustancia denominada clorofila, ¿cierto? ¿Y por qué lo pueden realizar? Porque poseen, digamos que dentro de esas hojas, una coloración verde, y esa coloración verde es la que permite ese proceso de fotosíntesis. Y pues por ende ese proceso de fotosíntesis es lo que le brinda la alimentación tanto a las hojas, y a partir de esas hojas se distribuye al resto de la planta. Las flores son órganos muy importantes porque son las que contienen las estructuras reproductivas de esa planta como tal. Y las estructuras reproductivas lo que me van a permitir es que la especie se perpetúe en el tiempo, ¿cierto? Es decir, permanezca por mucho tiempo más. Los frutos son las semillas que contiene la planta, y pues también puede proveer a otros organismos de alimento. Se pueden realizar bebidas o se pueden utilizar para las medicinas. Y las semillas, pues digamos que son lo que surge, digamos, de esos frutos, y que es lo que posiblemente me pueda dar origen a un nuevo fruto. Bueno, cuando hablamos de las adaptaciones, entonces tenemos que pensar en los diferentes grupos de plantas que existen, ¿cierto? Dependiendo del clima y dependiendo del ecosistema. Entonces vamos a iniciar con las plantas que viven próximas al mar, es decir, todas las que se encuentran alrededor de estos ecosistemas marinos y coralinos. Entonces, ¿qué adaptaciones poseen estas plantas? El agua que absorbe las plantas que se encuentran alrededor del mar o de algunos ecosistemas marinos es salada, ¿cierto? Porque pues es el agua que se encuentra a su alrededor. Poseen unas glándulas en sus hojas para poder,
primero, absorber el agua y no deshidratarse, pero a su vez realizar todos los productos de excreción, es decir, los productos que ya no le sirven a la planta también se pueden realizar a partir de esas glándulas que poseen esas hojas. Y pues digamos que una adaptación que es muy específica de estas plantas que viven próximas al mar es que digamos que poseen unas cutículas de protección de cera, ¿cierto? Y esas cutículas de protección de cera lo que hace es que la hace hipermeable. Al ser hipermeable quiere decir que esos productos salinos como los nitratos y otras sales que posee esta agua pueda deshidratar esa planta como tal. Un ejemplo entonces, la limoniastrum en términos científicos es un ejemplo de esas plantas que se encuentran próximas al mar. Otro ejemplo es la totora, ¿cierto? Como la pueden observar ahí en la imagen. Y también se encuentran muchos jardines cerca a, digamos que estos ecosistemas marinos, y estas plantas específicamente poseen las adaptaciones mencionadas anteriormente. Plantas adaptadas a climas fríos. Cuando hablamos de plantas adaptadas a climas fríos, hablamos de plantas que, digamos que pueden soportar temperaturas bajo cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué adaptaciones poseen? Tienen una forma piramidal para que la nieve resbale, entonces una forma piramidal es así, entonces al momento de caer la nieve, al tener esa morfología, pues empieza a resbalar, hojas muy pequeñas en forma de aguja, no contienen casi agua para que no se congele debido al frío, ramas y hojas muy flexibles, ¿cierto? Para evitar roturas debido al peso de la nieve, entonces son flexibles, cuando les cae la nieve, entonces ellas con su flexibilidad lo que hacen es hacer resbalar la nieve y evitar que la planta o la hoja tenga una ruptura. Tienen los pétalos cubiertos de pelos y de esa manera se protegen del frío. Entonces algunas de esas plantas tienen unas vellosidades que es, digamos que una estructura que sirve para la termorregulación. Entonces lo que hace es que esas plantas no se congelen a partir de estas vellosidades. Entonces observamos, ¿cierto? Observamos que existe la nieve y que estas plantas tienen algunas vellosidades. Otro ejemplo de las plantas de climas muy fríos. Aquí como podemos observar entonces con sus formas piramidales, hojas pequeñas. Aquí también podemos observar otro tipo de plantas. Tercero, plantas adaptadas a climas extremadamente secos, es decir, que soportan temperaturas superiores a 30-40 grados centígrados. Entonces, dentro de sus adaptaciones, acumulan agua en su interior para evitar la deshidratación de la planta por el calor. Digamos que esa estructura que permite esa acumulación del agua se denomina parenquima acuífero, es decir, que permite que las plantas tengan sus reservas de agua. Muchas de estas plantas no tienen hojas, ya que intentan evitar al máximo la pérdida de agua por transpiración, es decir, que son escasas de hojas. La mayoría presentan espinas, ¿cierto? Las cuales tienen como función proteger a la planta, primero de los animales herbívoros, es decir, que es un mecanismo de defensa, y también se protegen para que estos mismos animales no le roben la poca agua que tienen. Algunas tienen raíces muy profundas para encontrar el agua de los acuíferos. Esta adaptación es muy importante. Ellas desarrollan raíces muy profundas, las cuales están en busca de terrenos húmedos donde puedan obtener agua. Tienen unas ceras, ¿sí? Ceras que recubren toda la planta y evitan la pérdida de agua por evaporación. También obtienen o tienen pelos blanquecinos que evitan que el viento la reseque, pues porque como en estos climas cálidos hay bastante corriente de viento, entonces estos pelos lo que hacen es evitar la resequedad de la planta, y además estos pelos ayudan a la refracción y al reflejo de la luz para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces los cactus, como ustedes los conocen en todas sus presentaciones. Aquí existe otro tipo de plantas, ¿cierto? Cicadáceas, también con pelitos, como lo habíamos hablado. Son también de la familia Cactácea, pero tienen una morfología diferente, ya que sus hojas son un poco más resistentes, más duras y tienen una forma muy diferente. Plantas tropicales, ¿listo? Cuando hablamos de plantas tropicales, son plantas que están generalmente adaptadas a climas donde puede presentarse mucho calor o también puede presentarse un clima frío en las noches. Entonces,
¿Qué adaptaciones poseen? Hojas grandes para tener una máxima superficie fotosintetizadora, es decir, que ellas desarrollan hojas muy grandes, ¿cierto? Y al tener esas hojas tan grandes, al incidir los rayos de luz, pues realizan con mayor facilidad el proceso de fotosíntesis. Muchas plantas trepan sobre otras en busca de la luz, ¿sí? Es decir, que ellas también tienen una actividad de vivir en colonias o en manada para ayudarse y poder realizar todos los procesos de fotosíntesis. Otras desarrollan una gran altura del tronco, es decir, que tienen tallos bastante largos, es decir, que son arbustivas de más de 2-3 metros. Plantas epífitas, también quiere decir que son plantas que viven encima de otras plantas, ¿cierto? Para realizar los procesos de simbiosis y se denominan plantas parasitarias porque viven encima de otras como huéspedes. Hojas con perforaciones para permitir el paso de la luz a las hojas más profundas, ¿sí? Entonces, es una adaptación importante porque las que están arriba permiten que las plantas más bajas también reciban los rayos de la luz. Raíces aéreas, colores diferentes al verde en las hojas para absorber longitudes de onda, es decir, que estas plantas ya tienen una capacidad de presentar varias coloraciones. Entonces aquí observamos las lianas, ¿cierto? De forma colonial, entonces viven todas juntas para adquirir algún beneficio. Son plantas que viven encima de los troncos, ¿cierto? Y que presentan varias coloraciones. Este es otro ejemplo de plantas que poseen, digamos que orificios en sus hojas para permitir que cuando caigan los rayos del sol, ellas no solo reciban la luz, las que están superficialmente, sino las que se encuentran más abajo también. Aquí están las plantas epífitas, las que viven sobre troncos. Acá hay otro ejemplo. Siguientes, plantas acuáticas. Cuando hablamos de las plantas acuáticas, podemos hablar de plantas que ya sobreviven en cualquier ecosistema acuático, no necesariamente tiene que ser salado, sino que puede ser de agua dulce también. Entonces, algunas desarrollan raíces, no desarrollan raíces ni cutícula, ya que toman directamente el agua de los gases y los minerales que necesitan para vivir. No tienen tejidos mecánicos, sino que suelen presentar formas que les permiten flotar, es decir, que ya se caracterizan por tener superficies anatómicas que permiten la flotación. Las que desarrollan sus raíces en lugares encharcados y mantienen los demás órganos separados del agua, es decir, que hay unas que tienen unas raíces bastante amplias, suelen tener tallos huecos para poder transportar el aire hasta las raíces, es decir, que son un poco más livianas. Ejemplos como son la lenteja del agua, denominada de esa manera. Aquí hay otro ejemplo de plantas acuáticas. Y listo. Entonces, muchachos, pues la idea era que reconociéramos que las plantas, al igual que cualquier otro tipo de organismo, también necesitan adaptarse a los diferentes medios. Y estas adaptaciones dependen de los ecosistemas en los que se encuentran. Si son climas fríos, si son climas cálidos, si son climas tropicales, que son climas donde se presenta grandes temperaturas, pero también bajas temperaturas, plantas que se encuentran en ecosistemas acuáticos de agua salada, en otro tipo de ecosistemas acuáticos como son los de agua dulce, ¿cierto? Cada una presenta unas estructuras morfológicas y fisiológicas para poder soportar estos ambientes cambiantes. Pero digamos que las adaptaciones más precisas que han presentado las plantas es en esa transición evolutiva, es decir, que pasaron de ser plantas acuáticas, ¿cierto? Pasaron a ser plantas no vasculares como son las gimnospermas porque no poseían el xilema y el floema, para finalmente convertirse en unas plantas angiospermas por adaptaciones morfológicas de presentación de raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Listo, chicos, muchísimas gracias. Si tenemos alguna duda, nos podemos ver en asesorías.